Hola amigos, bienvenidos a otro video de Oh My God. El día de hoy estamos aquí en Colonia nuevamente, en la calle Untersachsenhausen. Es una calle que, como ustedes pueden ver, aquí se encuentran los principales bancos del país, como es el Deutsche Bank, naturalmente. De este lado tenemos Commerzbank, por allá se puede ver tal vez. Y si damos la vuelta, por acá tenemos un Sparkasse. Este es un banco bastante normal. Realmente aquí es parte de la filial grande de Deutsche Bank. Pero bueno, es solamente un dato cultural. El video del día de hoy va a hablar de las campañas publicitarias que se dieron para La Casa de Papel, la tercera parte. Y yo me di cuenta, volteaba a un anuncio espectacular del metro o del autobús y salía La Casa de Papel. La Casa de Papel. Volteabas La Casa de Papel. Estábamos rodeados por publicidad de La Casa de Papel. Y me puse a preguntar, si esto es aquí en Alemania, que ni siquiera es su idioma, ¿cómo habrán sido todas las campañas publicitarias para esta serie alrededor del mundo? Me puse a checarlas y las he encapsulado para ustedes en un solo video. Algunos de ustedes sabrán que yo trabajo en la parte de marketing digital y aunque el video no trata de eso, a mí me llama mucho siempre la atención todas las campañas de muchos productos. Siempre que sean innovadoras, me van a llamar la atención, sea lo que sea. Y se los quiero mostrar. Vamos a verlo y van a ver cómo, si ustedes no han visto la serie, van a querer verla inmediatamente. Y si ya la vieron, van a sentir la misma emoción que yo sentí, que aunque yo ya había visto también la tercera parte, me encantó y dije, wow, podría volverla a ver. Empezamos con un caso simple como el de la marca Ferrero, en Francia, que trataron de subirse al tren colocando sus productos, en este caso barras de chocolate Kinder y frascos de Nutella, relacionándolos con la serie. En las calles de Portugal se encontraban cabinas publicitarias en las que billetes volaban por los aires. Algunas personas de hecho intentaron y lograron sacar algunos de los billetes de ellas. Se hicieron también otras campañas entre las cuales supuestamente el presidente de Portugal habla con la detective Raquel Murillo y le da la bienvenida al grupo, y donde ella también anuncia su nuevo nombre clave, Lisboa. En la ciudad de Milán, Italia, 2 días antes del lanzamiento oficial, el mundo despertó y descubrió que la estatua de un ladrón encapuchado de 15 metros de altura se había apoderado de la Piazza Affari, la cual es la bolsa de valores italiana y por lo tanto la sede del poder financiero de aquel país. La noche antes del lanzamiento, la toma de posesión de Piazza Affari se completó con una proyección pública de los primeros 2 episodios de la tercera parte de la serie, lo cual sorprendió a más de 5.000 entusiastas fanáticos reunidos frente a la estatua. En el aeropuerto internacional de Frankfurt, Alemania, la gente estaba sorprendida al ver que al lado de su equipaje se encontraban maletas de color rojo con billetes de euros que salían de ellas. Las maletas llevaban nombres de ciudades como Tokio, Denver, Helsinki, que como sabemos son los nombres claves de los protagonistas de la serie. Para complementar la acción, en las pantallas que se encuentran por encima de las bandas, se podían observar imágenes anunciando la búsqueda de los miembros de la banda en un estilo se busca y ofrece recompensa. Bueno amigos, como les dije, dejé lo mejor para el final. Vamos a ver ahora lo que sucedió en Francia. Y se encargaron de tomar todos los medios posibles. Y por eso lo estoy dejando al final, porque realmente es muy emocionante cómo describen, cómo hacen que te metas en la historia y que se sienta como si es algo que realmente en la vida real pudiera pasar. Votre attention, s'il vous plaît. Si nous interrompons votre journée, c'est parce que l'heure est grave. Rio, l'un de nos membres, a été capturé par la police. Il est détenu en secret de manière illégale. Nous demandons une justice équitable. Nous n'avions pas du tout l'intention de revenir. Mais face à cette situation, nous n'avons pas d'autre choix que d'agir. Rejoignez-nous. Nous sommes la Resistencia.
qui fait ce bordel là dans cette gare là? Le cacao le plus précieux. Excellent. Si nous interrompons cette publicité aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Les agradezco que lo hayan visto. Recuerden regalarnos un like para que el video se empiece a esparcir por el mundo. También una suscripción. Y ya que se hayan suscrito, un clic más en la campanita para que puedan recibir una notificación cuando se haya subido un nuevo video. Les agradezco mucho que lo hayan visto. Recuerden, somos Oh My God y nos vemos en el próximo video.